Bien, de lo que voy a hablar el día de hoy es sobre los tratados y también estos llamados convenciones o pactos. Estas tres palabras son llamados comúnmente como tratados, convenciones o pactos de la ONU. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un tratado, una convención o un pacto? Es un instrumento legal internacional. Y cuando utilizamos la palabra tratado, tenemos que tener en cuenta que es un instrumento legal internacional. Un tratado impone obligaciones jurídicas que están vinculadas a un Estado, que es parte de este tratado. Estos estados se encargan de firmar y también de notificar a cada Estado miembro. Esto significa que un Estado puede convertirse en parte de un tratado, lo que significa que puede dar de manera voluntaria y decidir. De ahí el término Estado parte. Quiero mencionar la parte importante de cada Estado. Por lo tanto, el Estado queda obligado por derecho internacional a cumplir y aplicar las disposiciones del tratado. Entonces, el Estado tiene una responsabilidad de poder planificar de manera particular a estos tratados, sobre este tratado. Esto implica que la legislación interna del Estado debe estar en conformidad con las diferentes disposiciones del tratado y no puede contradecirse de ninguna manera. Y si algún país quizás notifica esto, tiende a ser una legislación y quiere decir que esto no puede ser contradictorio de ninguna manera. Estos tratados, convenciones y pactos, ¿qué es lo que son? Bien, ¿cuántos de estos tratados de la ONU o pactos forman parte de este sistema? Voy a ir mencionándolos uno tras otro. Les quiero dar una visión general de lo que significa este sistema. Vamos a empezar en 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue en este año. Fue la primera vez que se sistematizó la idea de derechos humanos. Este fue el primer documento provenido de las Naciones Unidas. Luego de ello, esta declaración en particular enumeró una variedad de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y luego estos fueron separados, incorporados en 2 tratados vinculantes. Los derechos civiles y políticos en 1966, los pactos internacionales sociales, económicos, de los derechos culturales. Esto también forma parte de la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, en español también tenemos casi las mismas equivalencias a través de los diferentes derechos humanos. Y estos 2 pactos, bueno, juntan parte de como he mencionado, estos 2 primeros pactos forman parte de estos tratados internacionales. Otro tratado fue la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esta fue introducida en 1965, la eliminación de todas las formas de discriminación racial. El siguiente tratado es la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y esta fue en 1979. Entonces, estos 2 tipos de discriminaciones, el primero, que es contra la discriminación racial, y la segunda forma de discriminación es todo tipo de discriminación contra la mujer. La siguiente convención fue la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes. Esto fue en 1984. A veces es llamado CAT. Luego quiero pasar al siguiente, que también es muy importante, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue introducida en 1989. Eso fue más o menos hace 33 años. En 1990 tenemos a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. Luego, en el 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces podemos ver que esto en el 2006 y en 1990 se introdujeron estas dos convenciones. La Convención para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Esto fue en el 2006. Un punto muy importante es el estado de ratificación de estos tratados, partes que, bueno, también están disponibles en los diferentes sitios web de la ACNUR. Y podemos observar en ese sitio web cómo cada país se forma parte y cómo cuida. Y aquí vamos a poder encontrar los diferentes países y los diferentes documentos. Es importante para que tal vez ustedes puedan ver en referencia a sus países. Porque el país que no tiene estos quiere decir que no está obligado a cumplirlos. Esta es una página web muy útil que los va a ayudar a que tengan en claro los derechos humanos. Ahora, para resumir, todos estos órganos tratados, los órganos de tratados, vemos qué cosas lo que pertenecen. El primero es el Comité de los Derechos Humanos, quien trata con diferentes derechos políticos y civiles. El Comité de Economía Social y Derechos Culturales, seguidos de el Comité de Eliminación de Discriminación Racial, Discriminación contra la Mujer, el Convención contra la Tortura, contra la Convención contra los Derechos del Niño, Convención de los Protección de los Trabajadores Migrantes, Convención de los Tratados de Personas con Discapacidades y el Comité de Desapariciones Forzadas. Les voy a dar un momento para que puedan ver esta diapositiva, para que ustedes puedan ver, y quiero que ustedes quizás puedan pensar cuál de estas diferentes convenciones es en lo que nosotros nos enfocamos. Por ejemplo, vemos el de educación, entonces, ¿cuál de ellos es el que está involucrado con este? También puede ser que forme parte el que es el derecho contra las personas con discapacidad. E incluso también la eliminación de la discriminación racial. Y sí me gustaría que cada uno de ustedes se vea involucrado con cada uno de estas convenciones y estos diferentes, bueno, y también como les había mencionado, contra las desapariciones forzadas. Bien, ¿qué hacen los órganos de tratados? Todos los órganos creados en virtud de tratados son aquellos comités que revisan, quienes examinan los órganos creados. Bueno, ¿qué cosa es lo que hacen? Están encargados de recibir y examinar los informes presentados por los estados partes.
Entonces, si su país tiene algo en particular, tendría que hacer un informe de implementación de las diferentes condiciones de estos órganos. Este informe es enviado a los diferentes, tratados. Asimismo, se celebra reuniones con los estados partes en parte o en línea durante la pandemia del COVID-19. Esto puede llevarse a cabo en 2 días a través de cada uno de estos órganos, los cuales son revisados. Los órganos de tratado también son encargados de emitir observaciones finales, recomendaciones, también asistir a los estados en el cumplimiento de sus obligaciones. Así que para hacer un resumen de estos comités, pueden hacer reuniones, pueden dar observaciones, pueden recibir y examinar informes, ¿no? Y luego para poder implementarlos. Y dentro de todo ello también una de sus tareas es desarrollar comentarios o también dar recomendaciones, interpretar las situaciones y dar disposiciones con respecto a lo que sucede y dar los tratados. Y también dar una provisión particular que depende mucho de lo que trata el tratado, valga la redundancia. Algunos órganos han sido creados en virtud de tratados que pueden realizar funciones adicionales, ¿no? Estas son considerar las comunicaciones individuales, también pueden realizar funciones e iniciar investigaciones y finalmente también pueden llevar a cabo investigaciones a través de la visita de los países y también a través de los problemas de sociedad, también dentro del programa, dentro del país, disculpen, de acuerdo al tratado particular al que está acogido este país. Entonces, esa es un poco de la descripción de los órganos de tratado. También aquí hay algunas preguntas que pueden ustedes considerar. ¿Cuáles son los tratados de la ONU que son más relevantes para su participación en la defensa y los derechos humanos? ¿Cuál de estos tratados sería más importante para usted, no? En segundo lugar, ¿cuáles de los tratados de la ONU han sido ratificados en el país donde usted vive? Y para revisar eso, sería bueno revisar eso. ¿En qué punto se encuentra su país en relación con la presentación de informes sobre cualquiera de los tratados de la ONU que ha ratificado? Sería bueno revisar en qué parte se encuentra su país de esta ratificación. Muy bien, les dejo entonces un tiempo para que por favor puedan dar algunas respuestas a estas preguntas en el chat. Gracias. ¿Responder esa pregunta? Bueno, hay muchas buenas preguntas y estoy tratando de darle respuesta a todas en mí. Bueno, los órganos de tratados trabajan con la evaluación universal, pero son independientes, no son políticos, no son representantes de países, pueden ser abogados, economistas y trabajan como expertos independientes. Pueden hacer de repente algunas preguntas muy penetrantes y se ha llevado a cabo muchas preguntas o mucha investigación sobre la tortura, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando, lo que pasa en Irlanda.
hay como 200 preguntas que se ha enviado a la delegación de Irlanda y esta delegación ha tratado de dar respuesta. Sí que de una manera los órganos de tratado están de repente, tienen que trabajar de una forma más detallada, ¿no? Como por ejemplo mencioné sobre la tortura. Yo diría que los órganos de tratado son bastante efectivos en cuanto a dar respuesta sobre estos temas. También es importante que las personas puedan tomarle más importancia a estos órganos de tratado. Estoy seguro que después de este seminario ustedes van a estar un poco más alertas, van a tener mucha más información sobre este tema y cómo trabajan los órganos de tratado y qué es lo que ellos hacen. Entonces, no podemos de repente involucrarnos con todos los temas, pero sí con un tema en particular. Así que en este momento, por ahora voy a dejar la respuesta de esta manera. Muchas gracias, Kevin. Ahora vamos a compartir las diapositivas del tercer mecanismo de las Naciones Unidas. Muchas gracias, Tino. Muy bien, este es el último mecanismo de las Naciones Unidas, así que voy a compartir con ustedes mi pantalla. Muy bien, aquí es el final eso era el final de los órganos de tratados. Las Naciones Unidas tiene procedimientos especiales. ¿Y qué son estos procedimientos especiales? Son encargados, expertos independientes que trabajan para investigar y reportan las situaciones de los derechos humanos en todo el mundo. Entonces, es uno de los mecanismos que está llevado a cabo por un grupo de expertos. Está apoyado en las Naciones Unidas también y están encargados de ver cómo está la situación de las personas a nivel mundial. Los órganos de tratado son comités, ¿no? Como ya mencioné anteriormente, son expertos independientes. También tenemos acá 3 diferentes títulos. Tenemos expertos independientes en grupos de trabajo y también tenemos algunos personajes de especial relación, ¿no? Relatores especiales. ¿Cuántos procedimientos especiales hay? Hay algunos que hay en el país, Tenemos acá algunos que están enfocados en algunos países, ¿no? Ahí tenemos 13 mandatos en un país, un reportero especial que está en Afganistán. También tenemos en Myanmar, en el Bielorrusia. Que se enfoca en la situación de los derechos humanos en estos países en particular. Por ejemplo, podemos decir que a veces los países no les gusta tener este tipo de personajes en sus países porque se está preocupando sobre los derechos en cada país, ¿no? Y tratan de repente de evadir este tipo de vigilancia. Como segundo tenemos a los mandatos temáticos, quienes se encargan de promover y proteger los derechos humanos en el contexto del cambio climático. Eso en especial sobre los derechos de las personas. Este relator especial
fue introducido en el mes de octubre. Personalmente, yo me encontré con un relator el día de ayer que está encargado del cambio mundial en este momento. Otro ejemplo de mandatos temáticos, un relator especial también sobre las personas con discapacidad. También los relatores especiales de los derechos de personas con una libertad de religión. Cuando ponemos todo esto junto, hablamos de diferentes procesos especiales. Y son 45 mandatos temáticos. Es un gran número hablando de las Naciones Unidas. Y si ponemos a hablar acerca de estos mandatarios, son como 64 personas, relatores especiales, independientes y expertos. Y eso se encarga de algunos procedimientos especiales. ¿Qué cosa es lo que realizan estos procedimientos especiales? Ellos se encargan de visitar a los países, preparar informes y plantean inquietudes sobre casos o leyes individuales. Y algunos de estos relatores y ven si es que algún país en particular tiene presente algún problema. Y bueno, y todo ello se encarga a aquel relator. Los procedimientos especiales son para este tipo de casos. Y en cada año estos expertos presentan sus informes al Consejo de los Derechos Humanos. Ellos trabajan a lo largo del año y llevan a cabo sus informes en las sesiones de los derechos humanos, en donde ellos presentan estos informes anualmente. Estos informes incluyen recomendaciones para el consejos, para gobiernos individuales, para empresas y ONGs. Estos expertos tienen un número importante de personas. Los procedimientos especiales también pueden emitir declaraciones y comunicados de prensa, aumentando así la concienciación sobre los problemas de los derechos humanos. Les pongo un ejemplo de que una visita que se realizó en un país en particular y que al final se logró esto a través de un comunicado de prensa en ese país. Y a veces los países no toman en cuenta porque a lo mejor estos relatores hacen diferentes preguntas para que puedan implementar diferentes cosas que tienen que realizar sobre los derechos humanos. Los procedimientos especiales son uno de los instrumentos internacionales más poderosos para enfrentar las violaciones a los derechos de personas y grupos particulares. Y también siguen un procedimiento especial para que puedan captar la atención. Los procedimientos especiales han tomado medidas contra asesinato de ambientalistas, han creado conciencia sobre los desafíos que enfrentan las defensoras de los derechos humanos y han sacado a la luz los abusos contra las personas LGBTI. Podemos ver que estos procedimientos especiales se están llevando a cabo para poder hacer concienciación de las personas. Estos procedimientos especiales permiten un enfoque preciso sobre un problema. Puede ser acerca de un país, puede ser acerca del cambio climático, acerca de personas con discapacidad, sobre salud, educación. Son muy precisos en cuanto a su enfoque. Ellos son rápidos, son flexibles y son públicos. Son libres y son accesibles. Ustedes pueden comunicarse con cada uno de ellos. Las cosas que plantea es que los países que visita e incluso el contenido de sus informes están fuertemente influenciados por la información que reciben de la sociedad civil. Todas las personas que están en la tierra tienen un proceso en específico, especialmente por los gobiernos.
Bueno, y la sociedad, las ONG, los grupos individuales, ellos también han escuchado acerca de los procedimientos especiales. Pues bien, ahora les voy a compartir un pequeño video de YouTube donde ustedes van a poder nuevamente acerca de un resumen de lo que les acabo de hablar. Bien, les voy a compartir mi pantalla. Cuando los derechos humanos fueron llevados a cabo, fueron a través de investigaciones. Ellos crearon un procedimiento especial. A través de estos procedimientos especiales es como ellos pueden controlar los diferentes procesos a través de expertos. Estos procedimientos especiales son llevados de una manera individual por cada relator o expertos independientes. Estos son llamados los grupos de trabajos. Estos expertos forman parte de diferentes diálogos en cuanto a política y ellos persuaden a que esto se lleve a cabo. También acerca de la sensibilidad política y a un nivel internacional. Estos procedimientos especiales tienen una temática, por ejemplo, los grupos de trabajo en la desaparición forzada. Y vemos cómo ellos están violando esos derechos humanos. Otro procedimiento especial es el país específico. Este relator especial se sitúa en la situación especial en Camboya. Vemos cómo ellos preparan los diferentes informes y ven los diferentes casos. Cada año, estos expertos presentan estos informes con diferentes recomendaciones, los gobiernos individuales y otros actos como diferentes negocios y ONGs. Estos procedimientos especiales también son llevados a los debates para poder hacer una mayor concientización sobre los problemas. Estos son instrumentos poderosos para que puedan, que ayudan al cumplimiento de los derechos humanos. En el pasado no se llevaban a cabo esto, pero ahora vemos como muchas defensoras del derecho contra la mujer, también los derechos contra la comunidad LGBTI, también, así como también los del cambio climático. Estos procedimientos um, especiales son valiosos para la sociedad. Ellos son rápidos, flexibles y públicos. Ellos pueden movilizar la situación de manera rápida y actuar para poder desarrollarlas. Son, como les dije, libres y accesibles. E incluso absolutamente todos los contenidos son aquellos que son lo que reciben de la sociedad. Y este procedimiento especial es una herramienta efectiva. Muy bien, ese video nos ha dado una idea de lo que hacen los procedimientos especiales en cada país. Muy bien, voy a compartir unas diapositivas más que me quedan para terminar con mi presentación. Tenemos un problema técnico, un momento, por favor.
Esperamos unos momentos, por favor, que estamos experimentando unos problemas técnicos. Gracias. Pido disculpas por lo que ha pasado recientemente. Estoy recuperando mi presentación. Muy bien, acá tengo algunos enlaces con recursos que ustedes pueden investigar. El primero es un link que está en YouTube sobre los procedimientos especiales, otro sobre los órganos de tratado y este último sobre los derechos de los niños. Y también ustedes van a tener acceso a la grabación de este seminario virtual para que puedan examinar nuevamente la información sobre los procedimientos especiales y los otros dos puntos. Muy bien. Para terminar con los mecanismos de las Naciones Unidas, ¿qué cosas son? Tenemos eh, los órganos de tratado y los de procedimientos especiales, que son expertos independientes que investigan en los países por todo el mundo. Y esa sería el- ya la parte final de mi presentación. Nuevamente regreso contigo, Tino, y pido disculpas nuevamente por este. Muchas gracias a todos. Entonces ahora los voy a poner mudos, en mudo. Por favor, me gustaría que des respuesta a algunas de las preguntas que han estado haciendo nuestros invitados a través del chat. Una de las cosas que escuché o que leí en el chat es sobre las recomendaciones. Hay que reforzar las recomendaciones que se les puede dar a los países. Sí, eso es verdad. Hay que hacer más trabajo en reforzar este tipo de recomendaciones o sugerencias para los países, porque se siente bastante presión sobre estos países, algunas cosas ilegales que se realizan en los otros países. Muy bien, queríamos saber un poquito sobre el examen em, universal. Las personas que están en un país saben que van a ser evaluadas, ¿no? Y entonces tienen que preparar sus documentos, preparar todo lo que están haciendo, ¿no? Y para poder darles a conocer a los que van a evaluar, ¿no? Sí, y es posible que puedan tener acceso a esta información para que ellos puedan presentar bien sus informes. Antes de hacer la examinación de la UPR, se tiene que hacer una cita con estas delegaciones de cada país en particular. Y tenemos diferentes misiones en cada país, en los cuales somos encargados de poder
formar parte, luego vamos a ver unos 3 o 4 países, luego ver qué cosa es lo que ver y ellos nos escuchan. De tiempo a tiempo es lo que ellos tienen, y cosa es lo que se lleva a la pizarra. En Ginebra hay personas que tienen a un nivel local. Entonces esto es importante en cada país, tanto como en Ginebra. Y otros países también están involucrados en estas examinaciones. Y sí, ellos tienen mucho cuidado con cada uno de ellos. Y por eso es que muchas veces nos ponemos mucho énfasis, pero no les dejamos ir. Hacemos todo lo posible en cuanto a las investigaciones, las diferentes causas, qué países o qué países no, y para que puedan ver cada uno. Bien, bien, ¿qué me puedes decir acerca de los 3 órganos? Bueno, una de las preguntas en cuanto a esto es, ¿cuán lejos han llegado estos mecanismos? Y me gustaría decir que el nivel de concienciación no es muy alta. De hecho, pues, es al final de este webinar, es que ustedes pueden tener también mayor conciencia en cuanto a ello. Y sí, la concienciación es muy importante. Los diferentes riesgos que tienen estos procedimientos, que también se pueden perder. Esos riesgos a los que menciono, bueno, puede ser la violación de los derechos humanos, los grupos en los cuales se pueden estar quejando. Esto podría ser alguno de los riesgos. Algunos países, de hecho, algunos países dicen que no han sido visitados que no han sido visitados, pero sin embargo no es así. Ellos tienen invitación abierta para poder recibir estas visitas. Existen revisores especiales y tienes que tener este acuerdo de esta alta demanda. Pero esto no va a pasar de la noche a la mañana. Es todo un proceso para poder formar parte de. Bien, mi último comentario es cómo las personas se han vuelto involucradas en esto, especialmente el grupo de los relatores espaciales. Y puedes comunicarte con ellos de manera directa. Entonces, este es algo particular que cada uno de nosotros podemos mantener contacto con ellos. Bueno, tomo Bien, la esta oportunidad oportunidad. para agradecer a Terry y a Kevin. Muchas gracias. El mecanismo de los derechos humanos es un poco técnico, es un tema un poco difícil. Estoy muy contento que en los comentarios se haya podido observar que las personas han comprendido y lo que se ha podido compartir sobre estos comentarios. Y también quiero agradecer a todos los que han podido participar el día de hoy, tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Esperamos verlos la próxima sesión, que va a ser el 20, donde se llevará a cabo la tercera sesión de entrenamiento. Y vamos a estar hablando de las ODS y cuál es su papel, cuál es el rol que cumplen en la defensoría de las personas. Finalmente, me gustaría agradecer a las dos intérpretes que han estado ayudándonos el día de hoy. Han estado trabajando todo el tiempo sin parar. Muchas gracias a Vivian y Noelia. Estamos muy contentos de haber contado con ustedes el día de hoy. Y eso sería el final de nuestra sesión. Muy bien, les voy a poder abrir el micrófono para que puedan despedirse o alguna cosa que quieran compartir en el micrófono. Que tengan una muy buena Semana Santa y que sea un tiempo de reflexión. Gracias a todos. Gracias.
Cuídense mucho. Thank you. El micrófono está abierto Thank you para very todas much. las Enjoy the rest of personas, the day. incluidas las Bye. hispanohablantes, para que puedan emitir su saludo. Gracias, saludos para todos. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias desde Bolivia. Gracias. Bye bye. Saludos. Muchas Grazie. gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias, muchas gracias. Obrigado. Gracias, Paulita. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias desde Perú. Buena semana.